de Irán. Tenemos a Fernando Belaúnde. Francisco Belaúnde. Perdón, a Francisco Belaúnde, Belaúnde en este momento en línea, sí, internacionalista, con quien vamos a tratar de entender por sobre todo qué viene sucediendo, pero qué puede pasar más adelante, qué consecuencias puede acarrear este ataque. Francisco, buenos días. Buenos días, Martín. Gracias por la invitación. Muy bien, quisiéramos primero tratar de entender por qué el ataque en este momento, en medio de un programa de conversaciones que en apariencia se venía dando en marcha sin mayores novedades, pese a las advertencias y amenazas de Donald Trump, que han sido evidentes durante los últimos días, pero no se esperaba un ataque de esta magnitud. Francisco, ¿por qué crees que se ha producido ahora y cuál crees que sea su objetivo principal? Mira, lo que pasa es que ya Estados Unidos estaba desplegando fuerzas considerables, ¿no? Ya habían indicaciones de que la cantidad de fuerzas, de aviones que Estados Unidos estaba acumulando en las bases cercanas, más la llegada de un nuevo portaaviones, ya parecía que sí estaba preparándose algo, a pesar de que efectivamente, como tú dices, estaban en las conversaciones. El propio Donald Trump dijo que no estaba muy contento, ¿no? No estaba muy contento con las conversaciones, ¿no? Que él quería una solución pacífica, pero que bueno, de vez en cuando había que tomar medidas militares, ¿no? Uh-huh. Bueno, me parece que es lo que se ha producido, ¿no? Además, no hay que olvidar que Israel también estaba presionando para que se atacara a Irán, porque Israel estaba sobre todo preocupado, además del tema nuclear, por el tema de los misiles. Tú recordarás que en la guerra de los 12 días, Irán lanzó misiles a Israel. El sistema antimisiles de Israel fue bastante efectivo, pero cuando te lanzan tantos misiles llegan, de todas maneras, algunos dan en el blanco y hubo cierta destrucción importante en Israel, ¿no? Entonces sí, pues parece que ha habido esta combinación, ¿no? de presión israelí, y también, bueno, la propia convicción de Donald Trump, ¿no? Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Jorge Rodríguez. Francisco, si tuviéramos que explicar así, de manera muy breve, el origen de este conflicto a nuestro público, ¿cómo podríamos explicarlo, analizarlo, por favor? Mira, el origen del conflicto hay que remontarse a la Revolución Islámica, ¿no? Cuando surge este régimen teocrático en Irán, que es por lo demás el único gobierno del mundo donde son clérigos los que le gobiernan, surge con el objetivo claro de destruir a Israel, ¿no? Ese es el objetivo claro, y más una postura anti-norteamericana, y además de establecer una especie de red a nivel en todo el Medio Oriente, que además inquietaron a los países sunitas. No hay que olvidar que en el Islam hay dos grandes corrientes, ¿no? Una es la chiita, que es la minoritaria, y la sunita, que es la mayoritaria. E Irán es un país de mayoría chiita, ¿no? Mientras que los aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, son de mayoría sunita. Entonces son también esos países que se están amenazados por las acciones de Irán. Entonces, todo esto se remonta al año 79, que es cuando surge esta revolución islámica que toma el poder, y además con una visión muy agresiva, ¿no? Si tienes a un país que tiene como programa destruir a Israel, tienes que esperarte que va a haber una guerra en un momento dado, ¿no? Claro. Francisco, quisiéramos entender la necesidad de este ataque o el justificante del mismo, tomando en cuenta que Donald Trump había señalado que tras el bombardeo a los búnkers en donde supuestamente se enriquecía uranio había sido tan exitoso que la capacidad nuclear de iraní había sido prácticamente anulada. Si es que esta afirmación es cierta, entonces, ¿qué justifica el actual ataque, nuevamente bajo la excusa de detener el programa de enriquecimiento de uranio de Irán? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, que parece que no es tan cierto. Es decir, los iraníes, se dijo hace poco que habían conservado como más de 400 kilos de uranio enriquecido el 60%. Uh-huh. Es decir, estaban cerca de llegar al 90% para producir una bomba atómica. Por otro lado, lo que estaba exigiendo Estados Unidos era que Irán limitara el alcance de sus misiles para que justamente no pudieran llegar hasta Israel, uh-huh, ¿no?
Y además había el tema que Estados Unidos le exigía a Irán que no enriqueciera uranio en su territorio, es decir, que ni siquiera pudiera enriquecerlo al 3,67%, que es lo que se necesita para producir energía eléctrica, es decir, para uso pacífico. Entonces, esa era un poco digamos, había un bloqueo, ¿no? Había un bloqueo en las negociaciones, y evidentemente Irán no iba a aceptar, ¿no? Lo dijo desde el inicio, no iba a aceptar limitar su capacidad de misiles, el alcance de sus misiles, y tampoco no estaba aceptando, por supuesto, Claro. no enriquecer en su territorio uranio, ¿no? Francisco, ¿y cómo podría en todo caso tomar, correcto? No va a tomar, sino podría tomar, ¿no?, la ciudadanía iraní esta intervención norteamericana-israelí, considerando lo que estábamos conversando hace algunos instantes, este momento tan complejo, delicado que se vive al interior de Irán con protestas, movilizaciones y cuestionamientos al régimen del ayatollah Jamenei. Eso va a ser interesante, ¿no? Porque ya hubo efectivamente esa revuelta, Claro. ¿no? Esta revuelta de los iraníes que fue, digamos, reprimida de manera violentísima. Se habla de más de 30.000 muertos, ¿no? 30.000 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Habrá que ver si esta vez sí, por fin, ¿no? Tras los ataques, ¿no? Los ataques de Israel y de Estados Unidos, se debilita tanto al régimen que finalmente se puede producir una revuelta que digamos que acabe pues con este régimen. No pasó la primera vez. Israel intentó, ¿no? Ajá. Matando a figuras importantes del Francisco, régimen. entonces podríamos entender que el objetivo de este ataque es finalmente tirarse abajo el régimen. ¿Ese es el objetivo? Parece, sí, claro. Ujú. Sí, porque lo han dicho, ¿no? Lo ha dicho, estaba viendo ahorita que Donald Trump dijo que esperaba, ¿no? Que los iraníes aprovecharan, ¿no? Para tumbarse al régimen, ¿no? Que finalmente, al final, en estricto, esa sería la solución al conflicto, porque tienes efectivamente un régimen que en su propia, digamos, constitución es una amenaza, se plantea a sí mismo como una amenaza para Israel y para otros estados, ¿no? Francisco, acabamos de echar un vistazo a lo que puede pasar dentro de Irán. ¿Qué puede suceder fuera de Irán? Irán tiene aliados, o al menos amigos, si acaso tal término existe en las relaciones internacionales, poderosos, China y Rusia. ¿Tú crees que ya en el plano internacional este conflicto escale con otras naciones ingresando al mismo? No, no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que países aliados de Estados Unidos van a ser bombardeados, ¿no? Y eso es terrible para Emiratos Árabes Unidos, para Arabia Saudita, porque ellos, el miedo que tienen es eso, ¿no? Que sus economías se vean perturbadas por estos ataques, ¿no? Que dejen de recibir gente, inversionistas que están llegando, en general pues hay un desorden, o incluso, ¿no? Que se ataquen barcos que pasan por la zona esta del estrecho entre Irán y la península arábica, Sí, que se Hormuz. pueda, digamos, producir ataques ahí, y Claro. también que eventualmente los hutíes hagan lo mismo en el Mar Rojo. Es decir, ahí puede haber efectivamente puede haber una guerra que podría afectar a los vecinos de Estados Unidos, y por lo tanto también tener efectos económicos, tener efectos, por ejemplo, en el precio del petróleo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles pueden ser los efectos para América Latina y para el Perú específicamente, Francisco? Bueno, el Perú podría verse afectado por el tema justamente del alza del petróleo eventualmente, Ujú. ¿no? Y claro, si esto puede ocasionar eventualmente tal vez una baja en el crecimiento mundial, que también eventualmente, muy indirectamente, podría afectar a la región y al Perú en particular, ¿no? Es decir, sí, podría de alguna manera afectarnos, pero sobre Ujú, todo por el tema del precio del petróleo, y ujú. eventualmente que esto pueda llevar a un menor crecimiento mundial según, ¿no? Como el cariz que vaya a tomar, las dimensiones, ¿no? De que vaya a tomar esta guerra, ¿no? Francisco, a veces se habla poco de otra consecuencia de conflictos de esta naturaleza o ataques de esta naturaleza que podrían ser hasta más perniciosos que el incremento del precio del barril de petróleo. Y es que se confirma nuevamente que el derecho internacional o la legalidad internacional no es mucho más que papel mojado.
por más que uno pueda entender la amenaza que representa Irán para Israel, estaban en medio de un proceso de diálogo. Y ahora resulta Irán siendo atacado bajo esta doctrina del ataque preventivo. ¿Esto tú crees reafirma el hecho que hemos entrado a nivel global a una era de la ley de la selva? La ley la impone el más fuerte. Aquí el que tiene las armas más potentes es el que puede determinar el curso de naciones soberanas. Mira, lo de Irán, digamos, ese tema, lamentablemente, el derecho internacional es un derecho que siempre se ha aplicado a medias, pero era importante que de alguna manera Estados Unidos en particular, ¿no?, se mostrara como respetuoso del derecho internacional hasta cierto punto, porque sabemos que Estados Unidos también lo ha violado antes, ¿no? Antes Sí, Donald Trump, sí, por ejemplo, atacó a Irak en el año 2003, ¿no? Claro, buscando una excusa sí. que permitiera ponerlo dentro del respeto, entre comillas, del derecho internacional, ¿no? Pero esto está entrando más o menos dentro de esa lógica, pero además viene después de todas unas acciones de Donald Trump que claramente violan el derecho internacional. Además, el propio Donald Trump dijo que él no necesitaba el derecho internacional, que era su propia Su moralidad, propia moralidad. Claro. Sí. Sí. entre comillas, ¿no? Vaya moralidad, que era el único límite posible para sus acciones. Entonces, en este caso, esto que es algo que pudo haber pasado antes también, ¿no? Porque Irán efectivamente es un país conflictivo, sin embargo ahora se inserta dentro de una serie de acciones de Estados Unidos que abiertamente dice que no le importa para nada el derecho internacional. Entonces, efectivamente, en ese caso sí es más grave, ¿no? Muy bien, Francisco, muchísimas gracias por tu aporte, gracias por estar con nosotros en esta cobertura extraordinaria de RPP. Un abrazo. Francisco, como siempre, un gusto Encantado. escucharte. Gracias nuevamente. Francisco Gracias, un Belaúnde, abrazo. internacionalista, con él estamos analizando esta situación que te estamos contando en esta alerta informativa de RPP, un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y la respuesta de Irán, ¿no?, que también se ha confirmado en los últimos minutos. Volvemos.